Bienvenidos a Mindset. Una serie de clases donde está literalmente la introductoria, ¿no? Y vamos a estar hablando sobre cómo trabajar con nuestra mente, cómo trabajar con nosotros, con nuestra filosofía de vida. Porque si yo cambio, si yo crezco, todo lo que está a mi alrededor crece. Literalmente. A veces nosotros queremos tener negocios, queremos tener proyectos, queremos tener montones de cosas. Y queremos que todo eso crezca, pero se nos olvida algo, que todo eso va a ser tan bueno como nosotros podamos llegar a ser. Literalmente. Tú quieres que tus negocios crezcan, tú quieres que tus relaciones con los demás crezcan, con tu esposo, con tus hijos, tú quieres que tus proyectos crezcan, que en tu negocio tú quieres crecer. Bueno, tienes que comenzar trabajando contigo. Porque tu negocio va a ser tan bueno y tu proyecto va a ser tan bueno como tú. No van a ser mejor que tú, excepto si tú contratas personas mejores que tú, que es una buena idea, pero usualmente tú quieres, o sea, una persona que tú contrates, tú quieres estar a la par con esa persona, ¿no? Porque al fin y al cabo tú eres el gestor, tú eres el dueño, tú eres la mente maestra, y eso no puede faltar. Así que en la clase de hoy vamos a estar hablando de este tema. Vamos a comenzar por aquí con el slogan. No, básicamente, y esto es bien importante. Y es lo que estoy hablando. Primero tenemos que trabajar la mente para luego encontrar y llegar al éxito. Esto es un proceso que tú no puedes bypass. En estos días hice de hecho un escrito que decía eso, ¿no? Como que hay procesos que tú no puedes esquivar. Como que simplemente tú no puedes decir, yo quiero los resultados sin pasar por el proceso. No funciona así. Literalmente no funciona así. Así que yo quiero que todos ustedes se siembren esto en sí mismos, que lo entiendan, que lo internalicen. Para mí es tan importante que ustedes no solamente lo escuchen. Yo creo que muchas veces nosotros escuchamos las cosas y no las internalizamos. Para mí es sumamente importante que ustedes internalicen esto. Tú necesitas crecer. Y crecer todos los días. Y esto es el tema de hoy. El tema de hoy es Growth Mindset. Tú necesitas crecer y no solamente crecer hoy, sino crecer mañana, pasado. Siempre hay espacio para crecer. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, definitivamente el éxito es inevitable. Incluso lo que los demás llaman el éxito, para nosotros tan siquiera es éxito, para nosotros es parte del proceso. La mayoría de las personas que tú conoces que son exitosas para los terceros, ellos no se sienten exitosos. Ellos sienten simplemente que están siendo parte de un proceso. Ellos están haciendo lo que les gusta, lo que aman, con pasión, están creciendo día tras día. Y eso hace que la persona los llame exitosos, pero ellos no se sienten exitosos. Ellos se sienten que están caminando el camino, que están subiendo las escaleras. Y cuando nosotros entendemos eso, al fin y al cabo, entonces no se trata de dónde yo llego, se trata de por dónde yo voy. Literalmente. No se trata de cuándo yo llego, porque la persona que verdaderamente entiende esto nunca llega. Eso es lo increíble de todo esto. La persona que tiene un growth mindset nunca llega. Siempre está creciendo. Siempre hay algo más. Y cuando nosotros tenemos eso, cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cambia. Definitivamente, cuando tú empiezas a vivir de esa manera, tu vida va a cambiar. Va a cambiar desde tus relaciones, tus finanzas, tus proyectos, tus negocios, tu felicidad va a cambiar. ¿Ok? Y tenemos que primero trabajar con la mente para entonces nosotros decir, yo quiero trabajar con el éxito. Pero si me permiten, quiero empezar esta clase y terminar esta clase con una historia. Y la primera historia que les voy a hacer es la historia de Don Pedro, o Don Pepe, como le dicen con mucho cariño. Como todas las buenas historias, estaba Don Pepe tomándose un café, porque todas las buenas historias comienzan con un café. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en eso, pero todas las buenas historias y todas las buenas anécdotas y todas las buenas conversaciones usualmente comienzan con un café. Y estaba Don Pepe. Don Pepe era una persona que se había hecho de mucho dinero. ¿Y cómo se hizo mucho dinero? Con una finca que tenía, sembraba y empezó a vender esos productos y se hizo de mucho dinero. Estamos hablando hace un tiempito atrás. Y estaba Don Pepe tomando su café, que llevaba mucho tiempo, la costumbre de ellos, de por la mañana. Así que estaba tomando su café por la mañana en pijama. Miraba el campo y veía a todos sus empleados trabajando. Arando el terreno, buscando la cosecha. Miraba a un lado y veía a todos los comerciantes, todos sus vendedores vendiéndole a otros comerciantes, supliéndole a otros comerciantes, montando las carretillas, los alimentos que estaban sacando de su finca en los vagones de otros comerciantes.
Y miraba a su derecha y veía a los contables contando el dinero, de todo el dinero que estaba haciendo en las transacciones. Y estaba don Pepe en su balcón en pijama. Todavía no se había ni quitado las payamas. Estaba ahí tomándose su cafecito. Y pasa un joven cargando unas cosas, uno de los empleados. Y le dice, don Pepe, qué suerte usted tiene tomándose un café mientras nosotros trabajamos. Y don Pepe se rió. Muy amablemente le dice, yo soy tu jefe, ¿verdad? Y le dice, sí, tú eres mi jefe. Ya el empleado se asusta y dice, te voy a relevarle tus tareas un ratito, ven y tómate un café conmigo. Así que el joven suelta lo que estaba cargando y se va y se sienta con don Pepe. Y don Pepe le empieza a contar su historia. Y don Pepe le dice, en 1933 en Puerto Rico hubo una gran depresión. En Estados Unidos hubo la gran depresión y obviamente la sentimos muchísimo en Puerto Rico. Y mi papá y yo trabajamos en un colmado. El dueño del colmado, porque estábamos en el campo, decidió que se iba a mover para la ciudad porque dijo, en el campo no estoy haciendo suficiente dinero, nos tenemos que ir. Y cerró el negocio y se fue con su familia. Don Pepe, Pedro en ese momento tiene que tomar una decisión y dice, ¿qué hago? Me voy con el Señor, pero su papá estaba ya mayor, no iba a aguantar el empuje de la ciudad. So dijo, yo me quedo aquí en el campo con mi papá. Así que ese día don Pepe se quedó sin trabajo. Va a la casa y le dice a su esposa, mi amor, no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer. Y su esposa obviamente y él lloraron ese día, frustrados porque no sabían qué iba a hacer. La incertidumbre. Yo creo que todos nosotros hemos estado en ese espacio. El espacio donde no sabemos qué va a pasar mañana. Y un espacio bien difícil a veces, pero también es una gran oportunidad que se nos presenta en muchas ocasiones. Al otro día Pepe se levanta bien temprano, como siempre hace, como yo hago. Yo creo que es una costumbre que yo siempre he tenido. Yo me levanto temprano y él se levantó bien temprano y tomó su café y miró para atrás de su casa. Y ve este terreno gigantesco. Pero estaba con piedras, pedregales, espinos, montones de árboles, bajo, aquello no servía para nada. Y Pepe lo miró y estuvo un rato así tomando su café y de repente dijo unas palabras que yo siento que a mí se me grabaron en mi corazón, ¿no? Y yo pienso que yo creo que este es el gran slogan, ¿no? de esta historia. Y él dijo, yo no tendré dinero, pero yo sí tengo trabajo. Escucha eso. Mientras miraba aquel revoluca, que yo honestamente, aquello parecía un monte. Decía, yo no tendré dinero, pero yo tengo trabajo. Y a la tercera vez que lo dijo, se emocionó tanto porque lo entendió, que salió donde su esposa y dijo, mi amor, no te preocupes porque yo no tendré dinero, pero yo tengo trabajo. Y él dice, ¿de qué tú hablas, Pedro? Yo tengo trabajo. Y en ese momento fue y se puso las botas y se puso todo y buscó el pico y la pala y buscó los machetes y se tiró al patio, se tiró al monte, aquel pastizal. Y empezó a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Empezó a romper las piedras, empezó a sacar las piedras. Había un riachuelo que estaba ya acá medio seco, empezó a abrirlo para ver si podía acumular más agua. Empezó a cortar los árboles que no necesitaban. Y en el camino se dio cuenta que en ese matojal habían ñames y yuca y habían árboles de pan y de aguacate y con eso se alimentaba la familia. Y siguió limpiando el terreno y con el poquito dinero que le quedaba fue y compró semillas. Y fue, ¿y qué hizo? Sembró. 30 años más tarde, don Pepe no solamente tenía ese pedacito de terreno, sino que había comprado todos los terrenos alrededor. Porque vendía, invertía, contrataba gente. Y así don Pepe fue creando su fortuna. Cuando el joven escucha la historia dice, wow, don Pepe, yo nunca pensé que esto, porque a veces uno piensa, las personas que tienen dinero es porque nacieron con suerte. Ese es como que el mindset a veces de nosotros. La gente que tiene dinero nació con suerte. Y dice, pero hay algo bien importante aquí. Y le pregunta al joven, ese terreno siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí ese terreno. Cuando yo trabajaba allá, cuando yo era pequeñito, ese terreno siempre estuvo ahí. ¿Qué fue lo que cambió? Y el joven le dice, bueno, no sé, quizás lo que cambió fue que se quedó sin trabajo. Y después le dije, lo que cambió fue la perspectiva. Y aquí viene la primera lección del día de hoy. A veces nosotros tenemos las oportunidades frente de nosotros por mucho tiempo. Pero no las vemos porque lo que vemos es el matojo.
el Pedregal, el río medio seco. No tenemos perspectiva. Y cuando don Pepe se quedó sin trabajo, definitivamente dijo, yo tengo que hacer algo. De repente, esa oportunidad ya no era un monte. Era un lugar que se podía trabajar. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces en la vida nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. ¿Qué es lo que tú tienes hoy? Y estamos empezando. Y esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Y esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. En esta vida hay que enfocarse en lo que tienes y no en lo que te falta. Tienes que enfocarte en cuáles son tus capacidades. No en que es que yo no tengo el dinero que tiene fulano. Es que yo no tengo los recursos que tiene fulano. Es que yo no tengo los estudios que tiene fulano. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Olvídate de lo que tú no tienes. ¿Qué tú tienes? Y trabaja con lo que tú tienes. Enfócate con lo que tú tienes. Crece lo que tú tienes. Porque mientras sigas pendiente a lo que te falta, adivina qué, no vas a crecer. No vas a crecer. Tienes que enfocarte en lo que tú tienes. Y otra lección, y le dice don Pepe, es que tenemos que entender que siempre hay algo que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer. Piensa en eso. Si siempre tienes algo, y no importa, mira, puedes sentirte que no tienes mucho, no necesitas tener mucho, necesitas tener algo. Si siempre tienes algo, significa que siempre hay algo que puedes hacer. En vez de estar esperando de que alguien haga algo por ti, entiéndelo. Sé autosuficiente. Trabaja con lo que tienes. Deja de estar esperando que la suerte, el destino te cambie la vida. Bueno, si tú te quedas esperando así, probablemente vas a morir esperando que te cambie el destino de la vida. Se te acabó el tiempo. Tienes que entender que siempre hay algo que tú puedes hacer. Así que, ¿qué fue lo que verdaderamente cambió en la historia de don Pepe? El terreno estaba allí. ¿Qué fue lo que cambió? Su mentalidad, su mindset. Porque tú eres y te conformas y te comportas como tú piensas. Tú te comportas y vives como tú piensas. Así que tú quieres cambiar tu vida y tú quieres cambiar tu ingreso y tú quieres cambiar tu familia y tú tienes que cambiarte a ti. O sea, si tú pensabas que esta academia vamos a buscarle, vamos a pasarte el pañito, yo no soy ese tipo de persona. Y esto yo lo hago porque me preocupo por ustedes y quiero genuinamente hablarles de mi corazón y enseñarles de mi corazón. Yo no estoy para decirte cosas chulas, estoy para decirte lo que yo siento que ustedes, porque yo en mi momento lo he necesitado escuchar. Tienes que trabajar con tu mindset. Pero don Pepe no desarrolló solamente, no tenía cualquier mindset. Porque igualmente quizás los vecinos tenían un terreno similar y los vecinos no fueron los que se hicieron de una gran compañía ni de muy exitoso, sino que él tenía lo que nosotros llamamos, o en la psicología se llama, un growth mindset. Así que, ustedes que me conocen, que han estado probablemente más de una ñapa conmigo, saben que mis clases no son solamente teóricas, ¿no? Adicional de que son prácticas, yo siempre incorporo un elemento, y el elemento de la psicología. Porque yo he aprendido que la psicología describe, en cierto sentido, el comportamiento del ser humano. Y si yo entiendo cómo la gente se comporta, número uno, yo entiendo cómo yo me comporto y por qué. Yo entiendo que yo no soy el único que me comporto de esa manera. Y yo entiendo qué cosas puedo hacer para cambiar cómo yo me comporto. Y número dos, yo entiendo cómo la gente se comporta y yo puedo utilizar eso como mercadólogo, como empresario, como sea, para cumplir con alguna estrategia. Y en la psicología hay algo que se conoce como el growth mindset y el fixed mindset. Esto viene de una psicóloga muy famosa que se llama Dr. Carol Dweck. Luego lo pueden buscar. Donde hizo un estudio de más de 30 años y descubrió lo siguiente. Hay dos tipos de mentalidades. Está el growth mindset, que nosotros le vamos a llamar en español mentalidad emprendedora. Y por favor, cuando digo mentalidad emprendedora, no hablo de negocios o comercial, no es mentalidad comercial de montar negocio. Es la mentalidad de que yo siempre quiero crecer. Es emprendimiento en el sentido amplio. Que usualmente la definición que yo le doy a emprendedor es el sentido amplio. Yo no hablo de emprendimiento
que monte un negocio, tú puedes ser sumamente emprendedor en tu trabajo, siempre y cuando tú siempre estés buscando y aspirando a crecer. Mentalidad emprendedora o mentalidad de crecimiento, si quieres llamarlo así. Y luego estableció que hay otro tipo de mentalidad que le llamamos la mentalidad fija o el fixed mindset. Les voy a dar algunas de las definiciones para que ustedes lo entiendan. ¿Y por qué esto va a ser bien importante? Porque estamos hablando que Don Pepe, no se pierdan el hilo de la primera historia. Una persona que pierde su trabajo, ve su terreno y dice, yo puede ser que no tenga dinero, pero tengo trabajo. Y transforma su situación actual en una que no solamente transformó la vida de su familia y de él, sino la de montones de personas que probablemente no tenían trabajo por la situación económica y él provocó que tuvieran trabajo. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Pero el growth mindset o la mentalidad emprendedora es una mentalidad, es una forma de pensar donde nosotros reconocemos y entendemos. Y yo quiero que usted internalice esto, porque usted tiene que creer esto. No es solamente escucharlo y decir, suena chulo, suena bonito, pero that's it. Usted tiene que internalizar y creer esto que yo le voy a decir. La inteligencia y las capacidades se pueden modificar con esfuerzo. Escucha eso. La inteligencia y las capacidades se pueden modificar con esfuerzo. A veces nosotros como que lo podemos escuchar y entender. Y by the way, esto no es una clase motivacional. Yo no creo mucho en la motivación. Yo pienso que la motivación te pompea, te hypea, te dispara la dopamina allá en el cerebro. Tú estás bien pompeado. A los 2 días se te olvidó todo y volviste a lo mismo. Yo no te quiero motivar. Yo te quiero inspirar. Y es muy distinto. La inspiración, yo quiero sembrar una idea en tu mente. Yo quiero sembrar una idea en tu corazón y que si tú trabajas en esa idea, si tú le echas agüita a esa idea, si tú piensas en esa idea va a germinar y va a cambiar tu vida. Así que yo no te quiero motivar, tengamos eso claro, yo no soy un motivador, nunca lo he sido, yo quiero buscar la forma de inspirarte, ¿ok? Tus capacidades y tu inteligencia se pueden modificar con esfuerzo. De hecho, en estos días estaba leyendo un estudio donde establece que se ha descubierto que el cerebro es mucho más maleable de lo que nosotros pensamos, lo que implica que tú puedes, con esfuerzo, tú puedes cambiar la estructura de tu cerebro. O sea, tú puedes hacerte más inteligente, más creativo, tener mejor memoria. Tú puedes hacerlo, ¿ok? ¿Y cómo lo haces? Practicando, haciendo las cosas. Por eso es que mi insistencia siempre de tienes que hacerlo. No me importa si no te sientes ready, tú tienes que hacerlo. Yo te aseguro que al principio Don Pepe le salían unos pelotes a callo, la pasaba súper mal, no era tan eficiente, pero lo hacía todos los días, consistentemente. ¿Ok? Y la inteligencia y las capacidades son cosas que se pueden modificar, que pueden cambiar en tu vida si tú le pones suficiente esfuerzo. Y yo quiero que, como les decía, que tú te lleves eso y que tú lo internalices, porque básicamente lo que estoy diciendo es que tú puedes cambiar. Te va a tomar trabajo, porque volvemos, esto no es una varita mágica, te va a dar trabajo, of course que te va a dar trabajo, pero tú puedes cambiar. Tus situaciones económicas pueden cambiar, tus situaciones de las relaciones con los demás pueden cambiar, tu trabajo puede cambiar, tú puedes lograr las cosas si trabajas duro. Volvemos, yo no te voy a decir, lánzate a lo loco, yo estoy diciendo, tienes que trabajar duro y las cosas van a cambiar. Y la mentalidad fija, básicamente, es lo contrario. Básicamente establece que hay gente que piensa, y yo he sido esta persona, ¿ok? Yo he sido esta persona en ocasiones. O sea, yo no estoy aquí hablándote de esto porque yo sea la persona más capacitada o la que nunca ha pasado por esto. Al contrario, yo te puedo hablar de esto desde una perspectiva de experiencia vivida también. Yo he sido esta persona. La mentalidad fija, cuando nosotros pensamos que nosotros nacemos con nuestra inteligencia y capacidades, básicamente quien tú eres está predeterminado. Es que el destino mío es este. Es que yo nací para esto. Es que yo no nací para eso. O sea, para eso hay gente para eso hay que nacer. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto? Para eso hay que nacer. Y eso, cuando nosotros tenemos una mentalidad fija, nosotros pensamos de esa manera. Yo les voy a decir algunas cosas que nosotros decimos o que pasan cuando nosotros tenemos una mentalidad fija. Y usted, yo creo que usted haga una introspección honesta de usted mismo. Y fíjate que dije honesta,
Porque si hay alguien que yo le he mentido en esta vida, es a mí mismo. Me engaño a mí mismo. No, yo no soy ese. Yo no necesito eso. Lo está diciendo por otra persona. Una introspección honesta de uno mismo. Cosas que uno puede pensar y cosas que uno escucha cuando alguien tiene una mentalidad, un fixed mindset. Es que eso es muy difícil para mí. Es que muchachos, eso, como decíamos ahorita, eso hay que nacer para eso. Es que yo no tengo las capacidades atléticas de eso. O sea, yo quiero jugar baloncesto profesionalmente, pero es que yo no mido 6'8". O sea, yo mido 5'11". Imposible que yo juegue baloncesto. Así que esa es la mentalidad. Eso es demasiado difícil para mí. Voy a pasar tanto trabajo aprendiendo a eso y ya hay gente que lo hace bien. ¿Para qué yo voy a aprender a hacer algo que ya hay gente que lo hacen bien? ¿Right? Como que yo nunca voy a sobresalir en algo donde yo estoy entrando último. Y eso es una mentalidad que nosotros podemos tener. Y hemos tenido un montón de ocasiones. Una persona que tiene fixed mindset es una persona que dice, lo importante es el resultado. Lo importante es la A. Lo importante es la promoción que te van a dar el trabajo. Si la A, si puedo copiarme la A, dude, eso es que yo soy listo. Eso es que yo estoy brutal, you know? Como que si yo puedo sacar A copiándome, no pasa el trabajo, eso no me hace peor, eso me hace más listo. Eso es una persona que tiene un fixed mindset. Porque que yo sepa, y yo pensando ahora mismo, todas las A que yo saqué en la escuela no me son de mucho provecho. O sea, las A que yo saqué en sexto grado no me sirven de mucho hoy día. ¿Tú sabes qué me sirve mucho hoy día? Lo que aprendí en sexto grado. La matemática que me enseñaron. A escribir, a leer, inglés. Eso ha sido de muchísima utilidad en mi vida. El proceso por el que pasé. Las presentaciones orales que me hicieron tener que hablar frente a gente. Todo eso añadió muchísimo a mi persona. Pero la A, o la B, o la C, yo ni me acuerdo que yo saqué en mis exámenes. Y cuando nosotros nos enfocamos en los resultados, definitivamente estamos teniendo un fixed mindset. Otro argumento que podríamos escuchar de una persona que tiene un fixed mindset. La apariencia es lo que te define. O sea, mano, tú eres el carro que guía. Tú eres el reloj que te pone. Tú eres las cadenas que usas, tú eres la cartera que usas, o tú eres la casa. Y si mantenerse carro significa que tú vas a ser un infeliz y no vas a tener vida y vas a estar ahogado en deuda, what the heck. Lo importante es tener carro, porque lo importante es lo que opinan los demás de ti y no quién tú eres. ¿Y cuánta gente vive así? Y si tú eres una persona que siente que ha estado viviendo así, eso es algo de lo que tú tienes que salir de eso. Eso no te hace para nada más feliz. Y mucho menos te da la capacidad de tú crecer. Al revés, te estás hundiendo en un boquete profundo. ¿Ok? La apariencia no te define. Y eso es sumamente importante. Otro argumento que podríamos escuchar es, si fracaso, pues perdí mi tiempo. Eso igualmente, o sea, después que le metí tanto esfuerzo, después que le metí tanto empeño, después que aprendí, hice el negocio y me fue bien mal. Fracasé, perdí mi tiempo, perdí 5 años de mi vida, perdí 10 años de mi vida. Yo tengo una gran amiga, Ale Correa, que dice que cuando uno fracasa, cuando uno pierde, la palabra correcta es fracasar. Cuando uno fracasa, básicamente la próxima vez uno no empieza de cero. Uno empieza desde una experiencia vivida. Uno empieza desde un punto donde ya yo sé qué cosas no debo hacer y qué cosas sí debo hacer. Yo conozco personas que han cerrado 3 negocios antes de dar un palo en el cuarto. Estamos claros que tú no puedes tener un fixed mindset para eso. Para decir, me fue bien mal en el primero, lo tuve que cerrar, voy a abrir otro. Me fue bien mal en el segundo, ya sé lo que no tengo que hacer, así que voy a abrir el tercero. Y en el cuarto negocio, es que tú vienes a darte cuenta, porque aplicaste todo el conocimiento adquirido. Tú, cuando fracasas, tú nunca pierdes tu tiempo. Si aprendes del fracaso. Si lo usas como una lección, como una enseñanza, tú nunca pierdes tu tiempo. Y por último, un montón y esto yo lo escucho todo el tiempo. Y esto yo lo escucho cuando me escriben los mensajes, es que yo no tengo buenas ideas, es que yo no soy creativo, es que yo nunca he hecho esto, es que yo lo otro, es que yo lo aquello. Bueno, ¿cuántas veces en mi vida y en la vida de todo el mundo aquí, los que son sido negocios, nosotros nos sentimos que, y si esto funciona, pues para saber si funciona, tú tienes que arriesgarte. El detalle es que queremos vivir una vida
con los resultados sin el riesgo. Literalmente, queremos tener que alguien nos monte un negocio exitoso. No queremos arriesgarnos a nosotros ser quienes montan el negocio exitoso. Queremos tener una familia que se ame, pero nosotros no queremos sacrificarnos para que eso pase. Queremos los resultados bonitos, pero no queremos pasar por el proceso difícil. Eso, así jamás en la vida vas a crecer. Jamás. Es como si Don Pepe hubiese visto el terreno y decía, está chulo, podemos hacer esto, pero adivina que yo no voy a buscar la picota, yo no voy a coger el gallo en los pies. Yo mejor, I don't know, me quedo aquí esperando que llueva del cielo o algo. Y lo interesante es de cuando vamos a esa historia, una cosa bien interesante es que Don Pepe en realidad, y todos nosotros en realidad, sí hemos tenido suerte en la vida. El muchacho dijo, Don Pepe, usted ha tenido suerte. Y en realidad sí él tuvo suerte en la vida. O sea, él nos cogió cuando lloviera. Llovió. Él nos cogió cuando saliera el sol salía todos los días. Él nos cogía la brisa que soplaba para, hay cosas que nosotros no las pedimos, que nos pasan y son oportunidades que tú estás dejando de aprovechar. De hecho, tú vives en un espacio donde tienes muchas más oportunidades que gente en otros países y son oportunidades que estás dejando pasar. ¿Por qué? Porque no quieres trabajar, porque no quieres dar el esfuerzo máximo. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Pero cuando nosotros tenemos un growth mindset, ya les expliqué un fixed mindset, que es el que, yo no te voy a decir cuál tú debes tener, yo voy a establecer, obviamente yo quiero tener un growth mindset, yo Gio Camacho, pero al fin y al cabo esto es un switch que tú eres la única persona que puedes prender. Yo no la voy a aprender por ti. No es mi responsabilidad es educarte, enseñarte e inspirarte. Pero después que esa semilla está ahí, tu responsabilidad es regarla y crecerla y cuidarla y trabajar el terreno. Esa es tu responsabilidad. Cuando nosotros tenemos un growth mindset, nosotros entendemos lo siguiente. Siempre hay algo que puedo hacer para cambiar mi condición. Piensa ahora mismo en tu condición. Piensa en tu estado actual y tu estado deseado. Dice, yo estoy aquí, yo quiero estar aquí. Esas son dos cosas bien importantes que tú tienes que tener claro. Dónde tú quieres estar y dónde tú estás. Si tú solamente te enfocas en dónde tú quieres estar y no sabes dónde estás, no vas a tener un plan de acción. Esto es como el que sube una montaña. Tiene que mirar a la cima para saber que está yendo en dirección a la cima, pero tiene que mirar al piso porque si no se va a resbalar y no va a llegar nunca a la cima. No va a saber de qué piedra agarrarse, qué camino coger. ¿Ok? Así es la vida. ¿A dónde yo voy? Pero tengo que estar consciente de dónde estoy. Quien solamente está consciente de dónde está, no sabe a dónde va. Así que siempre hay algo que tú puedes hacer para mejorar tu condición. Así que la responsabilidad de tu condición actual es 100% tuya. Porque siempre hay algo que tú puedes hacer, si eres 100% responsable de tu condición. Y esto es un switch que volvemos, que nosotros tenemos que empezar a cambiar. No es culpa del gobierno, no es culpa de las circunstancias, siempre hay algo que tú puedes hacer. Y si tu condición no está cambiando, es porque hay algo que tú no estás haciendo. Así que la responsabilidad de tu condición es 100% tuya. Tú eres la persona responsable. Tú eres la persona que tienes que dar el todo. Cuando yo fui a dejar mi primer trabajo, estaba bien dudoso. Imagínate. Iba a montar un negocio en una carretera principal de mi pueblo. Iba a pagarle una renta. Era bien chamaquito. Había un montón de cosas que no sabía. Nadie en mi familia ha tenido negocio propio. O sea, yo soy básicamente el primero. Y alguien me dijo, y yo le estaba contando la idea y le estaba diciendo lo que yo quería hacer a alguien, y la persona que nunca ha tenido negocio y tampoco ha sido una persona de esto de dar muchos consejos ni nada, pero me dio un consejo que a mí fue como un bofetón en la cara. Me dijo, pues mano, suena brutal, pero lo tienes que hacer tú porque yo no lo voy a hacer por ti. Así, eso fue como que, me dijo, pero lo tienes que hacer tú porque yo no lo voy a hacer por ti. Y me di cuenta que se lo estaba contando buscando aprobación, porque a veces nosotros lo que queremos es tener culpables de nuestro fracaso. Como que, pero es que fulano me dijo que era una buena idea, ¿por qué fracasé? Porque ellos me dieron un mal consejo. Yo soy 100% responsable de mi condición. Y siempre seré 100% responsable de mi condición. Lo que significa
que yo puedo tomar decisiones hoy para cambiar mi mañana. Lo que significa que las decisiones que yo en efecto tomo hoy, la decisión de tú estar aquí hoy, la decisión de tú estar en la academia, la decisión de ir a tu trabajo hoy, la decisión de cómo tú vas a contestarle a las demás personas cuando te molestan, tú eres 100% responsable de eso y por ende eres 100% responsable de lo que te va a pasar mañana. O por lo menos en quién te conviertes mañana, porque obviamente de lo que te va a pasar no, pero de quién te conviertes mañana sí. Eso está en ti. Eso tienes que trabajarlo tú. Y una persona que tiene un growth mindset entiende eso. Porque mi mentalidad es que yo puedo crecer, hay algo que yo puedo hacer, hay un esfuerzo que yo pueda poner que me va a ayudar a crecer. Básicamente esa es la mentalidad. Hay unos esfuerzos que yo puedo poner que me van a ayudar a crecer. La tercera cosa que una persona con growth mindset piensa, que son cosas que tenemos que trabajar con nosotros mismos, inclusive yo conmigo mismo, es que el proceso siempre es más importante que los resultados. Y yo creo que esto ya es como una cantaleta mía. Ya esto ustedes me han escuchado tantas veces decirlo. Enfócate en el proceso. Lo importante no es sacar A en el examen. Lo importante es aprenderte las tablas de multiplicar. Porque si tú sacas A y no te sabes las tablas de multiplicar, no creciste en nada. Tienes una A en un papel, una letra en un papel. Pero tú no creciste en nada. No aprendiste. Ahora no tienes herramientas adicionales. Lo importante es el proceso, no los resultados. Enamórate del proceso. Enamórate del proceso que tú estás pasando y entiéndelo. Piensa en ello y dice, yo estoy pasando por esto. ¿Qué yo puedo aprender de esto? ¿Qué esto me puede enseñar? ¿Cómo esto me puede hacer mejor persona? Y va a llegar un punto donde lo que uno se enamora, y yo sé que hay 2 o 3 aquí que me pueden confirmar eso, uno se enamora del grind. Uno se enamora del hustle, del trabajar, de buscármela, de inventarme algo nuevo, de ver un problema y decir, yo quiero resolver ese problema. De que te encanten los challenges. A mí me encantan los challenges. Yo soy bien competitivo en eso. Como que, y ayer estaba jugando baloncesto, porque me encanta el baloncesto, y estaba hablando de eso, de la competitividad, y cómo eso trasciende, no solamente, eso no en el deporte, es en mi vida. Y no es competitivo de que quiero que los demás pierdan. Es competitivo de que siempre quiero dar lo más que yo pueda darle a mí mismo. Soy bien apasionado. Yo creo, hopefully, que eso se nota en la academia. El proceso es más importante que los resultados. Las excusas no resuelven nada. Igual. A veces nos pasan cosas y estamos buscando culpables. ¿Quién es el culpable? El culpable, porque el culpable es este, el culpable es aquel, el culpable es la economía. Culpamos la economía, culpamos los clientes, culpamos mi familia, culpamos al que no me quiso escuchar. Y cuéntame, después de culpar todo eso, ¿cómo mejoraste? Culpaste a todo el mundo, ahora dime cómo eso te hizo mejor. ¿De qué forma eso te hizo mejor? Porque las excusas no resuelven nada. Las excusas simplemente son una forma de yo evitar mi responsabilidad. Porque cuando yo doy una excusa es porque inconscientemente o conscientemente yo sé que hubo algo que yo pude hacer para que eso no pasara. Pero como no quiero reconocerlo, porque no, en el emprendimiento y en la vida hay que enfrentarla con humildad. Tú te equivocas, yo me equivoco. Todos los días. Yo me equivoco todos los días de mi vida. Yo hago cosas que no debía haber hecho todos los días de mi vida. Ahorita les dije, yo no soy perfecto. Y qué bueno que no soy perfecto. Qué bueno que no soy perfecto. Porque yo quiero seguir creciendo. Y el que es perfecto no tiene nada que crecer. Las excusas no resuelven nada. Importante, aprende a compararte con quien tú fuiste. A veces nos estamos comparando con todo el mundo menos con nosotros mismos. Nos comparamos con el X que empezó la misma edad que tú o empezó antes que tú. Y tú dices, pero fulano tiene la misma edad que yo y mira dónde está. Bueno, probablemente él le ha metido más ganas que tú. O ella le ha metido más ganas que tú. Pero mira que él... Probablemente, mira el proceso, probablemente esa persona le metió más fuerza y más ganas que tú. Entonces te comparas con las personas, empezamos a la misma vez, él creció más que yo, bueno, porque probablemente esa persona trabajó más que tú. Enfócate en el proceso.
A veces otra cosa que pasa es que seguimos, y esto es una realidad. Una vez yo le pregunté a un joven y dice, ¿quiénes son tus mentores? Y la persona me empezó a mencionar un montón de influencers de YouTube. Y yo le digo, ¿pero qué día tú te reúnes con tus mentores? Y dice, bueno, no, porque es que yo veo los videos. Pero es que, ¿y cómo ellos saben tu situación? ¿Cómo ellos te dan consejos a ti basados en tu situación? Y con esto no estoy diciendo que no está mal seguir a esas personas, pero esas personas te inspiran, esas personas te animan. Pero esas personas no deben ser tus mentores. Búscate personas de carne y hueso, gente que tú le puedes decir, me está pasando esto, ¿qué hago? Personas que de vez en cuando te digan, estás haciendo esto mal. Gio, pero ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué tú no estás haciendo esto? Búscate personas de carne y hueso y compárate con quien fuiste. A veces yo digo, yo quiero estar allá y me pasó esto, el año pasado tuve una experiencia bien increíble que me pasó eso. Yo hago todos los años, yo le llamo el Think and Work Hard Board, right? So, una de mis filosofías es que en esta vida no es solamente trabajar duro, sino que tienes que trabajar duro inteligentemente, porque hay quien trabaja duro y nunca crece porque no trabaja inteligentemente. So, básicamente yo le llamo el Think and Work Hard Board, porque yo escribo una lista de cosas que yo quiero lograr. Y se acabó el año y cuando yo miré el listado me di cuenta que habían bastantes cosas que las había empezado, pero no las había logrado. Y me sentí como que un poquito defraudado, me sentí como medio fracasado, me sentí como que, yo trabajé para esto, verdaderamente yo quería lograr esto. Y de repente miré a la oficina. Y de repente un muchacho que trabaja conmigo me dice, mano, pero mira esto. Mano, pero mira aquello. Mano, pero mira lo otro. Pero mira esto que estás haciendo. Mira este cliente que tienes ahora. Y me di cuenta que en la vida nosotros tenemos que compararnos con quienes nosotros fuimos. Porque a veces nos perdemos las microvictorias. Yo creo que esa es la palabra. Y tenemos que celebrar esas microvictorias. Hay cosas que no te salieron como tú querías, pero cuando nos perdemos las microvictorias, como que perdemos el ánimo. Y cuando tú te empiezas a comparar contigo mismo todos los días, tú dices, todos los días yo quiero ser mejor que quien yo fui ayer. Todos los días yo quiero ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor empresario, mejor ciudadano. I don't know. Lo que sea, lo que quieras ponerle ahí. Pero cuando tú te comparas y dices, todos los días yo quiero ser mejor, definitivamente es inevitable que tú crezcas. Es inevitable. Yo quiero que el crecimiento en tu vida sea algo inevitable. Y literalmente cuando tú tienes un growth mindset, es inevitable el crecimiento. Tú tan siquiera estás buscando el crecimiento. Tú tan siquiera estás buscando... Es que tu mentalidad no te deja ver otra cosa, no te deja hacer otra cosa. Y por ende crece. Y tu negocio va a crecer, y tu familia va a crecer, y los que te rodean van a crecer, y tu influencia va a crecer, porque es inevitable. Porque está aquí. Porque está aquí. Y estás comportándote según lo que crees, según tu cosmovisión, según tu visión del mundo, y estás creciendo. Y si tú creces aquí, todo lo demás crece. Por eso lo decía al principio, si tú cambias esto, todo lo demás cambia, porque es inevitable. Y la otra cosa que entiende una persona con growth mindset es que no estoy listo, pero estoy dispuesto. No tienes que estar listo para que las cosas pasen. No tienes que estar listo para que las cosas funcionen tan siquiera. La mayoría de los proyectos se empiezan sin estar listos. En el mundo de las startups existe algo que se llama un MVP, Minimum Viable Product. Es que es lo menos que tú puedes hacer que funcione. O sea, básicamente no es lo que tú quieres hacer, es lo menos que tú pudiste hacer que funciona, que por lo menos resuelve el problema. Así empiezan los startups, así empiezan compañías billonarias. Que es, no tienen que estar listos, pero sí tienen que estar dispuestos a arrancar. Sí tienen que estar dispuestos a esforzarte, a tirarte al medio. Yo siempre he dicho, y de hecho de esto grabé un video hace muchísimo tiempo atrás. Entonces yo nunca he estado listo en la vida, nunca. Gio Camacho ha estado listo, nunca. No estuve listo cuando fui a caminar, me caí, me reventaba cuando me quitaron las rueditas de la bicicleta, tampoco estuve listo, me pelé las rodillas. Yo no estuve listo cuando fui a la universidad, me fue bien mal el primer semestre. Yo no estuve listo cuando me gradué, no sabían que iba a trabajar. Yo no estuve listo cuando me casé, yo no estuve listo para ser papá. Yo decía, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Yo no estuve listo para abrir la oficina, para hacer la... Yo nunca he estado listo en esta vida. Pero no hay que estar listo.
Hay que lanzarse. Y el camino te prepara. El camino te saca los callos. El camino te enseña a usar el machete correctamente. El camino te enseña a ser más eficiente. No tienes que empezar porque estás listo. Tienes que empezar porque si no empiezas nunca estarás listo. Es distinto. Y cuando tú tienes un growth mindset, así como vemos la vida. Así como vemos las cosas. Y quiero terminar esta academia. Les dije, quería empezar con una historia. Esta clase. No sé si esto es una clase, no sé qué es esto. Y la quiero terminar con otra historia. Y esta es una historia que para mí es bien maravillosa. Y es la historia del rey que no tenía príncipe. Había una vez un rey que no tenía heredero, o sea, nunca tuvo hijos de sangre y decide, tengo que dejarle mi reino a alguien, ya me estoy poniendo viejito, ¿quién va a ser mi heredero? Así que, por primera vez en la historia dice, voy a escoger un rey basado en sus capacidades, no simplemente como que pues es hijo mío, sino que ahora basado en sus capacidades. Y para conseguir ese rey, o ese príncipe, porque todavía estaba vivo, el futuro heredero, voy a hacer una competencia. Y la competencia consistía en 3 cosas. Número 1, que tenías que atravesar un bosque. ¿Ok? Un bosque bastante largo, ¿no? Tenías que atravesar ese bosque. Cuando llegabas al final del bosque, había un río con aguas bastante turbulentas que tenías que cruzar. Y cuando cruzabas el río, había un peñasco, o sea, una piedra como de unos 40 o 50 pies, pero había un detalle, y era que esa piedra era lisa. O sea, era una peña que tenía muy pocos lugares para tú agarrarte. Era bien resbalosa, era lisa. Así que el rey hace un comunicado, todo el mundo está listo, todo el mundo está bien pompeado. Los jóvenes de la ciudad se empiezan a ponerse cangri para prepararse, hacen ejercicio, de todo. Y llegan todas las personas que van a competir el día de la competencia. Entre un montón de personas bien atléticas, bien preparadas, había uno que se distinguía. Y era un joven que físicamente no era muy atlético. Era cojo. Cojeaba de una pierna. Sus zapatos no venían de una familia muy acomodada, así que sus zapatos estaban como medio rotos. Y entonces decía, esto es como la nota discordante, ¿verdad? Como que, ¿por qué este tipo está aquí entre toda esta gente fuerte, jóvenes, boom, ready para comerse el mundo? Suena la trompeta del rey, anunciando que la carrera comienza, arranca todo el mundo. La mayoría de las personas deciden que se van a ir por la vereda, porque había una vereda, ¿no? Que cruzaba el bosque, y la mayoría se va por la vereda. Una gran parte de los que se fueron por la vereda llegaron al río. Algunos se tropezaron en el camino, se lastimaron, se cansaron, pero la gran mayoría llegaron al río. Luego que llegan al río, les toca cruzar el río, las aguas eran muy turbulentas, ahí como la mitad se raja. Dice, yo no voy a cruzar esto me va a costar la vida, yo no voy a cruzar esto. La otra mitad, con mucho esfuerzo, logra cruzar el río. La última obstáculo, la gran peñaliza. Así que empiezan a tratar de trepar cada cual por su camino, cada cual por su lado, buscando por dónde agarrarse, pero no hay lugares para agarrarse. Una piedra lisa. Son 50 pies. ¿Quién trepa una piedra de 50 pies lisa? No hay forma. Así que uno de ellos tiene una brillante idea y dice, pues mira, vamos a hacer una escalera humana. Y deciden hacer una escalera humana y se empiezan a trepar, pero ¿qué pasa? Que cuando el último está a punto de llegar, el de abajo se da cuenta que básicamente le va a dar la victoria al de arriba y dice, yo no voy a hacer eso porque el que quiere ganar soy yo. Así que se sale y ahí empieza la guerra y la pelea y 4 horas después nadie ha podido subir, están todo el mundo bien cansados, tirados en el piso, rendidos. No hay forma de que alguien suba ahí. Ahora, vamos a darle rewind. ¿Recuerdan aquel que no tenía la capacidad atlética, que no era cojo? Pues cuando todo el mundo salió por el camino, él cogió por el bosque. Y con su piernita, cogió por una ruta mucho más larga y mucho más difícil, entre los arbustos, entre los palos, entre los árboles caídos. Y mientras iba por el camino, empezó a recoger ramas. Y las llevaba en el hombro. Y empezó a recoger vainas y hojas y cosas. Y cuando ya pesaba mucho en su hombro, decidió hacer un trineo y la llenaba de ramas, de hojas, de vainas y la empezó a arrastrar por el bosque. Luego de un buen rato arrastrando eso, ya bien cansado, llega al río. Y utilizando ese material, decide que va a hacer una balsa. Así que él prepara una balsa con su remo y usando la madera y todo, y cruza al otro lado del río. Cuando llega al otro lado del río, desarma la balsa
Y vuelve y la coge y se la echa en el hombro y la arrastra hasta la peña. Cuando llega a la peña, utilizando esos materiales, decide que va a hacer una escalera. Así que crea una escalera, llega hasta arriba, y en ese momento todos los jóvenes que están ya cansados allí tirados dicen, no puede ser que perdimos con el que sentíamos que era el menos atlético, el menos preparado. No puede ser que perdimos con esta persona. Y justo cuando todo el mundo dice, perdimos, él va a subir ahora, él viene y dice, ¿quieren subir? Le dice, pues sí, queremos subir. Y deja que todo el mundo suba antes que él. El último que sube es él. Sube la escalera, sube arriba. Cuando el asistente del rey ve esto, que suena la trompeta porque hay un ganador, pero él está sumamente confundido. Él dice, ¿qué pasó aquí? So va y le cuenta la historia al rey, y el rey le dice, yo quiero hablar con el cojito. Yo quiero hablar con ese, el de la escalera. Y el rey lo llama y dice, estoy sumamente sorprendido con tu creatividad, con tu inteligencia, con tu manera de resolver el problema. Estoy sumamente impresionado con eso. Pero hay algo que me tiene bien confundido. ¿Por qué tú dejaste que todo el mundo entrara antes que tú? Que todo el mundo subiera antes que tú. Y la respuesta del joven le dice, bueno, ¿no se supone que eso es lo que haga un buen rey? Que ponga a los demás por encima de sus propios intereses. Que ame al pueblo más que lo que él pueda querer. Y el rey, en shock, viene y dice, busquen la corona que hemos conseguido al príncipe. Y así como él se hizo heredero. Pero hay varias cosas que yo quiero que nosotros aprendamos de esta historia. La primera cosa es que en esta vida tú tienes que ser tú. Este joven no trató de ser si se hubiese mirado a él mismo y se hubiese comparado con los demás, decía, yo no me siento capacitado para hacer esto. ¿Qué importa? ¿Qué importa si tú eres el que menos capacitado te ve? O que la gente te percibe como el menos capacitado. Porque de seguro allí todo el mundo lo miraba como que, ajá, este va a ser un ridículo. ¿Qué importa? ¿Qué tú tienes en las manos? ¿Qué sí tú sabes hacer? Tienes que aprender a ser genuino y tienes que aprender a ser genuina. El éxito llega cuando dejes de estar tratando de ser como los demás y te des cuenta que hay suficiente valía en ti. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Cuando tú entiendas eso, tú vas a tomar riesgo. Tú te vas a meter donde están toda esa cantidad de gente que si se ven y se sienten más capacitados que tú, pero que se chave. Yo me atrevo. Tienes que aprender a ser tú. Segunda lección. Nunca tomes el camino fácil. Todos menos uno tomaron el camino fácil porque querían llegar. Esto yo lo veo todo el tiempo. La gente quiere ser exitosa y quieren tomar el camino fácil. Como que piensan que pegarse en la loto lo va a hacer exitoso. La realidad es que la cantidad de personas que nunca se pegan en la loto, eso es probabilidades, básicamente. Eso es un negocio porque las probabilidades están en contra tuya. Nunca tomes el camino fácil. Toma el camino que más te va a enseñar. Toma el camino que te va a pasar por el proceso. No montes un negocio solamente para hacer dinero. Monta un negocio porque vas a aprender en el camino. Porque te gusta, porque te apasiona, porque es algo donde tú sientes que tú quieres crecer. Nunca tomes el camino fácil. Toma el camino que te va a hacer crecer. Tercera cosa que podemos aprender de esa historia. Tienes que entender y estar claro a dónde vas. Todo el mundo sabía que iba a cruzar un río, todo el mundo sabía que iba a cruzar un bosque, todo el mundo sabía que había un peñasco de 40 pies liso. ¿Quién puede subir un peñasco de 40 pies liso? A mano. El único que sabía a dónde verdaderamente iba fue el que comió el camino largo, porque en el camino largo es que están los recursos que te ayudan a subir el peñasco. Pasar por el proceso largo, pasar por el trabajo, es lo que te capacita para subir el peñasco. Tienes que entender a dónde tú vas. Tienes que saber a dónde tienes que tener dirección. Tienes que saber a dónde tú te diriges. Cuarta lección. Nosotros somos el conjunto de nuestras experiencias. Yo quiero que volvamos a esa historia y volvamos. Cuando él estaba por el bosque y él decía... Y durante el camino del bosque él se trepaba, él se enganchaba un palo aquí y uno acá y el palo pesaba, algunos pesaban y se enganchaba las vainas por acá y de repente hizo el trineo y iba recogiendo en el camino piezas. Eso somos nosotros.
En el camino estamos recogiendo piezas. Algunas piezas nos pesan, algunas piezas no tanto. Algunas piezas están cool, las queremos tenerlas encima. Hay experiencias buenas, experiencias malas, pero todas ellas nos construyen, nos hacen quienes nosotros somos. Tú eres el conjunto de tus experiencias. Nadie ha vivido el set de experiencias que tú has vivido, lo que significa que entonces nadie es como tú. Nadie piensa como tú. Utiliza eso a tu favor. Todas esas piezas, las que pesaban y las que no, utilízalas a tu favor. ¿Para qué? Para construir esa escalera, para construir esa balsa. Quinta lección: llegar al éxito solo no da gusto. ¿Entiende eso? Llegar al éxito solo no da gusto. ¿Por qué yo hago estas clases? ¿Por qué yo hago esta academia? Porque yo comparto todo lo que sé. Literal, en mi academia yo no escondo cosas. Porque llegar al éxito solo no da gusto. Porque yo quiero que todos ustedes crezcan conmigo. Literalmente yo quiero que todos ustedes crezcan conmigo. Yo quiero que si yo voy a crecer, yo quiero que si yo voy a subir esa escalera, que ustedes suban conmigo. Llegar al éxito solo no da gusto. No trabajes y vivas solo para ti. La cima es un lugar frío. La cima es un lugar solitario. Nadie quiere estar en la cima mucho tiempo, porque es un lugar solo. La única forma que tú puedes llegar a la cima y permanecer en la cima es si tú estás con gente que te caliente, que te ayuden, que te conforten. Llegar al éxito solo no da gusto. Y por último, me salté uno ahí. Cambia tu mindset. Olvídate de lo que todo el mundo está haciendo. Olvídate de lo que has hecho toda tu vida. Lo interesante de todo esto es que mientras hay vida y esperanza, son literalmente, estamos vivos. Si tú estás viendo esto, estás vivo, estás viva. Lo que significa que hay algo que tú puedas hacer. Cuando ya no estemos aquí, ya no hay nada que podamos hacer. Ya el tiempo que malgastamos, lo malgastamos. Ya se acabó, no hay nada. Pero mientras hay vida y esperanza. Y si tú estás aquí, yo te quiero invitar, ¿verdad? Que tú reflexiones sobre todas estas cosas, que cambies tu mindset, cambies tu manera de pensar. Yo quiero que tú te lleves todas estas ideas en la semana y medites en ellas y pienses en ellas y le des casco. Algunas te podrán sonar como buenas, algunas te podrán sonar como que no te gustan tanto. Es tu decisión al final del día. Aquel me dijo, yo no lo voy a hacer por ti. Yo no, es tu vida, yo no voy a hacerlo por ti, yo no voy a vivir por ti. Tú tienes que decidir por ti. Pero sería genial que si encuentras que hay algo de verdad en esto que se ha hablado hoy, pues definitivamente que tú busques la forma de cambiar tu mindset. Así se acaba la ñapa de hoy. Tenemos que trabajar con nuestra manera de pensar, tenemos que trabajar con nosotros mismos, porque si yo crezco, todo lo que está a mi alrededor crece. Me encantaría que se puedan matricular en la nueva academia que comienza el 30 de noviembre a las 7 de la noche. Igual que todas las demás, son 4 clases donde vamos a estar hablando de esto, de cambiar mi manera de pensar. Y esta se enfocaba en growth mindset. Pero otras van a hablar del dinero, otras van a hablar de cómo vemos el trabajo, otras vamos a hablar de cómo vemos la vida, de cómo vemos el éxito. Porque si todo eso cambia, tú vas a ser mucho más exitoso, tú vas a manejar mucho mejor tu dinero, tú vas a ser de mucho más influencia, tus negocios van a correr mucho mejor, porque quien está creciendo eres tú. Y eso es lo que yo quiero. Gracias por su atención. Si usted esta es la primera vez que se conecta, yo le invito a que me sigan en todas mis redes sociales, Gio Camacho. Para mí, como siempre, es un privilegio que ustedes se hayan conectado, que podamos haber hablado de este tema tan chulo y tan interesante. Los quiero un montón, corillo. Recuerda que mi nombre es Gio Camacho. Como siempre, vamos allá.